Señal directa. Continuamos y agradecemos la visita en el foro de Rodolfo Guerrero Martínez. Él es titular de la Comisión de Legaltech y del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, capítulo Occidente, y con él vamos a hablar de lo que tienen que ver las redes sociales, esto que parece un hobby, que parece un entretenimiento, pero que tiene mucho más implicaciones porque este 30 de junio es el Día Internacional de las Redes Sociales. Rodolfo, gracias por la visita, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias, Sonia, un gusto como siempre, Miguel, y a toda la distinguida audiencia. Bueno, ¿en qué hay que poner atención cuando manejamos redes sociales? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, por supuesto, términos y condiciones. Y por supuesto saber que las redes sociales deben de ser configuradas y entendidas bajo todo el resto de la población como una herramienta. Lastimosamente no se ve como una herramienta en sí, sino se ve como un gran espacio en el que nos validemos socialmente, lo cual no debe de ser. Claro. El hecho de que no tengamos cuidado justamente en las implicaciones de lo que publicamos, de lo que hacemos, de quién se queda con nuestra información, claro, ¿qué consecuencias podría traer? No, por supuesto, estamos hablando en México por datos de la Conducef de más de 800,000 casos de usurpación de identidad. Cuando nosotros abrimos cualquier cuenta de red social, cuando nosotros hacemos cualquier búsqueda, también en Internet, en Google, por ejemplo, dejamos una huella digital de inicio. Y posteriormente a ello, pues cuando abrimos una cuenta dejamos correo electrónico, dejamos número de teléfono y dejamos otra serie de datos. Por ejemplo, hay quienes ponen la fecha de nacimiento tal cual, que ya simplemente con ese dato completo damos por referencia a la CUR, claro, de cualquier persona, por ejemplo. Entonces, que es un requisito para hacer muchísimos trámites, solicitud de créditos y otros aspectos. Valdría la pena no ponerlo en redes sociales a menos de que los estándares de seguridad fueran muy, muy robustos, lo cual lo pongo en tela de duda. Claro, ahora, Rodolfo, ¿puede elegir la persona que decide abrir una cuenta todos los términos? Porque luego también pasa que pues si no te adaptas a las condiciones y estás asumiendo pues prácticamente lo que te impone la red, ¿no? Sí, bueno, básicamente como la red no es del sector público, sino del privado, es acata mis indicaciones o no la uses. Vamos a decirlo en términos actuales, en donde estamos tratando de regular las cosas e imponer responsabilidades que, por ejemplo, ante el órgano garante en temas de protección de datos personales, que es el INAI, sí se tendría que ver que cualquier aplicación, que cualquier red social digital haga un correcto tratamiento de la información de quienes están usando la aplicación, en este caso de los mexicanos. Pero realmente no podemos tener certidumbre de qué están haciendo con la analítica de la información, y para esto es bien importante que las personas comprendan que las redes sociales te dan temas publicitarios y muchas cosas que son afines a ti por las interacciones que tú generas y la lectura que hacen los algoritmos dentro de las plataformas. Esto no es magia y no es que te estén escuchando en tus llamadas telefónicas o estén leyendo tus mensajes, simplemente están haciendo una analítica de lo que está dentro de las redes sociales y lo que ocurre en ellas a partir de lo que compartes, a quién reaccionas, etcétera. Lo que también es una realidad es que tiene muchas polaridades este tema. ¿Por qué? Porque pues las redes pueden ser a veces pasatiempo, a veces son investigaciones fuera de autorizaciones, hay excesos también en materia de contenidos, hay riesgos también en el tema de compras también por estas rutas. Claro. Y bueno, pues aquí creo que tenemos como quien dice, pues una medida, una mecánica, pero pues muy efervescente y que se tiene que manejar con mucho cuidado. Sí, sobre todo tenemos que ser muy meticulosos con lo que están haciendo los menores en casa. Y me voy a enfatizar porque ahí es cuando se está construyendo el criterio. Y el criterio hoy está aparentemente dibujado para que hagas cosas que te laceren en tu integridad física. Y es ahí que enuncio un caso concreto. Los retos que son lanzados en TikTok, por ejemplo. Tienes que cumplir este caso terrible que ocurrió hace poco,
de desaparecer un lapsus de 48 horas y hasta que se aparezca la alerta Amber con tu imagen y con todas las reclamaciones pendientes y denuncias y etcétera, es cuando cumpliste el reto. Pero ¿qué tipo de responsabilidad existe a nivel legal? Sí existe responsabilidad para aquel que haga el entendido de que está secuestrado, por ejemplo, que es este reto de TikTok, y en donde los padres de familia tienen que tener comunicación con los menores y no tienen que estar influenciados por el tema de lo que hace un artista, lo que hacen en otros países. Entonces, estos criterios personales van muy de la mano, comunicación de padres de familia con sus hijos en casa, por ejemplo. Ahora, también, perdón, es muy frecuente cada vez más pues estas ofertas que hay en redes sociales y que terminan, en fraudes. Tenemos el tema de los empleos, por ejemplo, que pueden terminar desde la pérdida de dinero hasta, ya lo hemos visto, ¿no?, la pérdida de la vida. ¿Qué responsabilidad hay de las empresas de redes sociales en que esto suceda? ¿Y por qué también qué pasa cuando denunciamos una cuenta y la red no hace nada? A ver, es bien interesante esto. Nos basamos netamente en los protocolos en los que básicamente denuncias una cuenta, la red social procede. Más allá de eso, en donde quieras, no sé, penalizarlo por el uso inadecuado de ciertos datos a la red social, por ejemplo, sería muy difícil. Y esto es bajo un principio en el que dice la compañía, bueno, tenemos una sede en México, por ejemplo, el caso de Google, el caso de Facebook, pero la matriz está en Estados Unidos, está más allá de tu jurisdicción. Por tanto, no ha habido, por ejemplo, un precedente en México en materia de derecho al olvido, que por sí solo la Suprema Corte ya consideró que no es válido, aunque es muy similar a lo que se tiene como derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Ley de Protección de Datos. Bajo el tema de los delitos y de las responsabilidades concretas, pues sería aquello que pueda hacer la autoridad competente en el almacenamiento de pruebas que validen una responsabilidad entre una persona jurídica, una persona física o entre personas físicas particulares. Pero la red social quedaría en el ambiguo de no sufrir ninguna responsabilidad en la mayoría de los casos, en territorio nacional por lo menos. ¿Hay en algún país ya una legislación a este respecto? Porque obviamente se inciden en muchos problemas para personas que no saben de pronto qué hacer o cómo responder a alguna situación como las que se han descrito en estos momentos. ¿Hay en México una ley a ese respecto? En México existe pues el cuerpo normativo específico de protección de datos personales. Eso es lo que tenemos protección al consumidor también, tenemos aquellos protocolos que se tengan, por ejemplo, en temas de productos y servicios, Conducep, Profeco, tenemos los estándares de investigación de las propias policías cibernéticas, pero que tenga un protocolo tal cual o una pena que pueda trascender cooperativamente internacionalmente hablando, realmente México todavía escasea en cuanto a eso. Muy diferente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está la competencia jurisdiccional para hacerle responsable a las empresas que cometan un uso inadecuado de los datos, o por ejemplo en Alemania, que sí hay sanciones ante los buscadores, como es el caso de Google. Pero consideremos lo siguiente, y no quiero decir algo que suene como la panacea, es que esos propios países que han puesto sanciones a estos grandes monstruos de la tecnología, los monstruos de la tecnología dicen, bueno, pues no te doy mi servicio, genera tu tecnología. Los países entonces dicen, no, me voy a tardar en generar mi tecnología. Es un tema de ponderación también. ¿Cómo estar mejor informado sobre qué hacer y qué no hacer en redes sociales? Bueno, indiscutiblemente es el tema del pensamiento crítico a partir de la dialéctica. Las personas tienen que leer. De hecho, recientemente, por ejemplo, en Suiza, en el tema de educación, tenían en las escuelas primarias pantallas para que los niños tuvieran interacción con la tecnología a temprana edad, pero hoy han decidido regresar a los libros, ya quitar las pantallas, alentar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacen es pasar mucho tiempo en cosas que realmente bajo no una educación digital, que es lo que requiere México claro. En estos temas, pues consultan cualquier cosa, ¿no? Personas bailando, contenido con palabras antisonantes, etcétera, a contrario sensu de hacer uso de otro tipo de herramientas que ayuden para la formación, pero que no sea lo único, y considero que el tema de leer es muy sano. Claro, y bueno, también creo que es muy importante
que nuestras legislaturas empiecen a ver cómo se regulan todos estos aspectos, ¿no? A ver, hay una premisa mayor dentro de todo lo que estamos hablando y es tener una ley federal en materia de gobierno digital. Les quiero comentar que se ha trabajado de parte de uno de los compañeros de equipo que tenemos en México, un tema recientemente con el Senado para presentar tal vez y solo tal vez en próximos meses, dentro de este mismo año, una ley federal de gobierno digital e inteligencia artificial. Vamos a ver si se consolida, porque saben que los consensos a veces son complicados, pero eso lo que nos llevaría es a tener diferentes variables sobre el tratamiento más efectivo de los datos, ciberseguridad, regulación de plataformas inteligentes y, por supuesto, que promueva en sobremanera la responsabilidad que hoy tienen las diferentes entidades federativas en torno a la custodia y a la certidumbre que debe tener jurídica los ciudadanos que hacen uso de la tecnología. Claro. Muy bien. Se tiene que avanzar mucho en formular pues reglas y leyes que finalmente protejan a los usuarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, muchas gracias por la visita y gracias por todos estos datos. No, al contrario, y le recomiendo finalmente a la audiencia que lean este libro, Contra el rebaño digital, de Jaron Lanier, parte de la comunidad que impulsó, por cierto, todo lo que hoy vivimos de Google, de Facebook, y que hoy es un muy fuerte opositor por todo lo que se está haciendo en detrimento de lo que hoy hemos conversado, cuidado, pensamiento crítico, entre otras cosas importantes. Qué buen título, Contra el rebaño digital. Contra el rebaño digital, efectivamente, para que lo adquieran. Gracias. Muy bien, muchas gracias, pues muchas Rodolfo. Gracias y muy bien encajado todo lo que nos dijiste al respecto, porque por todos lados le tenemos miedo y algunas cosas. Sí, a sus órdenes. Muchas Sonia, gracias. Miguel, muchas gracias. Gracias. Es Rodolfo Guerrero Martínez, titular de la Comisión de